Reciban nuestra infinita gratitud por aceptar esta invitación. De verdad, hoy felicito a cada uno de ustedes por regalarse este espacio para crecer profesionalmente a través del conocimiento, porque esa es parte de nuestro ADN en Russell Bedford, esparcir el conocimiento. Desearles hoy un feliz y bendecido día y felicitarlos nuevamente por regalarse este espacio de verdad, que es un regalo maravilloso para que crezcamos cada día más y más en nuestra profesión. Hoy tenemos unos conferencistas de lujo. De verdad que vamos a estar muy atentos para que todas nuestras inquietudes, preguntas, yo creo que hoy podemos resolver muchas dudas sobre este tema tan importante. Así que le voy a dar paso a nuestro gerente y socio de Russell Bedford Cartagena para que presente nuestro panel de lujo en el día de hoy. Adelante, doctor Wilmer. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Wilmer Andrés Román Sánchez, gerente y socio general de Russell Bedford. Para mí es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio que hemos preparado para ustedes, sobre todo que tiene un nombre muy interesante: Empresas y Reforma Laboral. Pero dos preguntas: ¿qué cambia? ¿Qué continúa? Y sobre todo porque sabemos que todos estos cambios normativos, legislativos, hoy reforma laboral, pues generan unos impactos directamente en las operaciones, en las estrategias comerciales, pero también sobre todo en el bienestar de los colaboradores. Por eso hoy vamos con nuestro equipo de expertos a desglosar este complejo pero vital cambio. Y por eso hoy, para mí, verdaderamente es un honor presentar a nuestros expertos que estarán abordando la reforma laboral en diferentes temáticas. Y me permito presentarlos para dar inicio, para ya entrar en materia. Hoy nos estarán acompañando unos expertos: Daniel Vélez Mesa, gerente de BPO en Russell Bedford. Daniel es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Pontífica Bolivariana. Y bueno, cuenta con una amplia experiencia en temas legales, laborales, proceso de nómina, gestión del talento humano y el sistema de seguridad social en el trabajo. También nos acompaña Sara Parra Benítez, que es abogada de Russell Bedford, abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Rosario. También cuenta con una amplia experiencia, ya con más de 5 años de experiencia en Derecho Laboral individual, colectivo y de la Seguridad Social. También para mí es un honor presentar a nuestro abogado de Russell Bedford, también un apasionado por las normas, que es Ubaldo Merlano Mercado. Ubaldo es abogado de la Universidad de Cartagena, magíster en Derecho Empresarial colombiano por la UNIR, bueno, con una tesis enfocada sobre todo en lo que hoy vamos a hablar, enfocada en el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador. Y bueno, ha asesorado diversas entidades privadas en asuntos laborales, societarios y comerciales. Y por último, también me complace para mí presentar a Simón Espinosa Uribe, que es gerente legal de Russell Bedford, abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Rosario y Gestión Tributaria Internacional del EAFIT. Ha liderado procesos legales y tributarios en empresas del sector tecnológico, textil, alimento y cosmético. Bueno, también una autoridad en materia del derecho. Por eso, sin más preámbulos, quiero darle ya el paso a Simón Espinosa para dar inicio a este importante conversatorio. Muchas gracias a cada uno de ustedes y gracias a todos los que ya hoy nos están acompañando, que vemos una audiencia muy importante hoy que tiene un gran interés por este tema. Adelante, Simón, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Wilmer, Didier, muy amables.
Agradecerles otra vez, unirme en ese agradecimiento que estamos haciendo a las más de 500 personas que tenemos conectadas hasta ahora, el valioso tiempo que están empleando de su vida laboral para estar con nosotros acá. Queremos hacer un ejercicio práctico, aterrizado, queremos desmitificar varios conceptos que hemos visto se han ido corriendo en el voz a voz dentro de qué fue esta reforma laboral. Las preguntas les agradezco que las vayan escribiendo en el chat si tienen algunas. La idea es que vamos a ir haciendo un banco de preguntas para al final responder de forma concreta y la mayor cantidad posible, digamos, las preguntas que allá podamos evidenciar. Y no siendo más y sin más preámbulos, creo que es hora de empezar. No sin antes, se me iba escampando. Tenemos muchos temas por exhortar en este momento. Tenemos 6 temas principales y algunos más que quisiéramos tocar, por lo cual le digo a todo el equipo de panelistas, Daniel, Sara, Waldo, tenemos 7 minutos por tema. Yo voy a hacer las veces de moderador en este ejercicio. A medida se vaya acabando la idea, irles contando para pasar al siguiente tema. Ahora sí, Daniel, por favor, y con esta nueva reforma laboral, Ley 2466 del 25 de junio del 2025, ¿por qué no empezamos por el tema de los recargos? Perfecto, perfecto. Sí, sabemos que es uno de los temas que más boom, más sonido ha llegado a las compañías, porque nos estamos preparando en cómo lo vamos a implementar y demás. Entonces la idea es conversar un poco frente a este concepto de recargos, el recargo nocturno, el dominical, y cómo comenzará o comenzaría en un futuro a aplicarse ciertos recargos. Como sabemos que eso es un tema también de caja, ¿cierto? Esto va a aumentar eventualmente a ciertas compañías, a ciertos sectores, les va a pegar más fuerte que otros. Entonces es importante comenzar con el primer ítem, que es el concepto del recargo nocturno. Como sabemos, hemos visto en los últimos 20 años que el recargo nocturno se viene aplicando a partir de las 9 de la noche, ¿cierto? Incluso hubo un cambio en su momento que comenzó a las 10 de la noche, ya cambiamos a las 9. Sin embargo, con esta reforma laboral hubo otra modificación, donde nos dijeron a los empleadores, ojo, a partir no de hoy, no del 1 de junio ni 1 de julio, sino en los próximos 6 meses desde la expedición de la norma, es decir, la norma se expidió el 25 de junio del 2025, nos dieron 6 meses para prepararnos en cuanto a los recargos nocturnos. Nos dijeron, hey, el 25 de diciembre del 2025, las compañías que tengan colaboradores que presten sus servicios a partir de las 7 de la noche, se les va a comenzar a reconocer el recargo nocturno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que toda persona recibirá un adicional de un 35% por cada hora que preste servicio a partir de las 7 de la noche. Entonces aquí el primer mito que queremos es quitar esto no ha comenzado su vigencia, comenzará próximamente, pero que nos tenemos que preparar, pues evidentemente. Aquí algo como una advertencia y es que aquellas empresas que tienen una modalidad de jornada sucesiva, continua, es decir, trabajan sus 24 horas, no les va a generar ningún impacto, pues porque el recargo nocturno y el recargo en este caso pues dominical no les será tan aplicable, ¿cierto? Entonces, como el primer concepto, recargo nocturno comenzará próximos 6 meses. Segundo punto importante a tener en cuenta es el recargo dominical. El recargo dominical es para aquellas personas que van a prestar o que prestan el servicio en primera instancia un día domingo, que es el día de descanso por regla general en Colombia. Veníamos otorgando un pago adicional a modo de recargo de un 75%. ¿Qué nos dijo la reforma? Ojo, tenemos que aumentar todas las compañías la forma en que estamos reconociendo el recargo. A diferencia del recargo nocturno, esto sí tiene un efecto inmediato, una aplicación inmediata, pero será gradual. ¿Qué quiere decir eso y qué establece la norma? Que a partir del 1 de julio, es decir, ya hace 15 días, comenzó a aplicarse dicha normatividad. Nos dijeron, debemos reconocer ya no un 75, sino un 80% a modo de recargo
dominical. El próximo año, 1 de julio del 2026 en este caso, aumentará a un 90%. Y ya para el 2027, 1 de julio, aumentará a un 100%. Entonces va a ser un tema gradual que va a impactar pues evidentemente a las compañías, y reitero, esto ya es inmediato, y por eso ayer en muchas compañías, en muchas sociedades, pues recibieron ciertos empleados un aumento en su remuneración. Aquí, no sé, Simón, de pronto me queda un espacito para hacer como una claridad. Sí, tienes 3 minutos todavía. Perfecto. Como segundo ítem, como es el mito que se debe caer, y es que la gente está diciendo, o las redes están diciendo, no, es que los lunes festivos ya dejaron de existir, ¿cierto? Eso se ha escuchado mucho, se viene como en redes sociales como mencionando. ¿Qué es lo que sucede? La norma nos establece esa posibilidad de establecer que el dominical no solamente sea un domingo, sino que puede ser un sábado, un día martes, un día miércoles. Yo les decía que esto es en principio, porque esto ya venía desde antes. Esto no es algo novedoso, digamos, en la norma, pero hubo una ratificación que el dominical no tiene que ser el domingo, como siempre lo hemos como entendido. Incluso esta semana salió el viceministro de Trabajo a aclarar como esa potestad, donde decía desde el 2002 esta situación se viene aplicando con las jornadas flexibles, donde usted puede establecer un día distinto para descansar. Entonces, ¿qué condición hay? Pues que en principio uno debe acordar con el trabajador ese día de descanso. Entonces, eventualmente usted podrá establecer que todos los lunes, ya no el domingo, sino el lunes, a través de esa jornada flexible, su día de descanso será esa fecha. Entonces, ahí es donde uno dirá, pues, entre comillas, se perdería ese festivo porque, pues, en últimas, era tu día de descanso, y así podrá ser establecido contractualmente o a través de memorando, pues, con el colaborador. Entonces, esto ya viene desde hace 20 años, y eso es una modalidad que muchas compañías utilizan, y es acordar con el propio trabajador un día en específico para su descanso. Entonces, digámoslo que eso es como lo macro que queríamos mencionar en este punto de los recargos y demás. Dale, Daniel, muchas gracias. Creo principalmente, o al menos a mí me quedan 2 cosas, y es: todavía no contamos con los recargos, tenemos 6 meses para hacer los ajustes que necesitamos, y que esto a todas las compañías que nos acompañan pues tiene un efecto en la caja misma, dependiendo de su operación, ¿cierto? Lo segundo, el tema de los domingos, creo que es un tema bastante polémico, que si bien ya estaba, puede generar un tema desde el punto de vista del clima organizacional. Sin embargo, saber pues si todos los empleadores y los trabajadores que sí existe esta opción, ¿cierto? Pasando a un tema, creo que ahora sí entrando en materia y de los principales cambios de la reforma laboral, Sara, te pregunto a ti, ¿qué cambió con respecto a los contratos de trabajo? Bueno, muy buenos días para todos y para todos nuestros asistentes. Realmente la reforma laboral ha traído cambios sustanciales en 2 principales contratos, ¿cierto? Abordaremos primero la regla general implementada en la reforma, el cual es el contrato laboral a término indefinido. Al respecto de este contrato, no hay un cambio ni en su naturaleza propiamente, ni en sus características principales. ¿Qué ha implementado la reforma? Que esta forma de contratación sea la regla general, ¿cierto? Ese es el fin de la norma. ¿Qué pasa? No es tanto una limitante no poder suscribir otro tipo de contratos, de hecho la misma norma me lo está, digamos que, dando la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, pues la regla general es que los trabajadores sean vinculados a través de este contrato. Desde el punto de vista del cambio, hay una novedad principal en este contrato, y es que antes de la reforma las partes podían pactar de acuerdo un preaviso, ¿cierto? Un preaviso aún en contratos laborales a término indefinido. Dependería de el cargo, la posición organizacional, o pues digamos que puntualmente lo que pactan las partes o pactaban las partes. ¿Qué pasa ahorita? Con el cambio, esa facultad, ¿cierto?, del pacto entre las partes podía traer consigo una imposición de carácter sancionatoria,
en el caso de que no se cumpliera con el preaviso pactado dentro del contrato. Una novedad principal en la reforma es que se puede seguir pactando, ¿cierto?, el preaviso de los 30 días, el trabajador podrá hacerlo. Sin embargo, la sanción de tipo económica en esta reforma es ineficaz, no tendrá efectos jurídicos. Entonces es muy importante de pronto que las personas o las empresas que estaban como realizando o pactando estas cláusulas antes de la entrada en vigencia tengan, digamos, que en su entender, ¿cierto?, que la aplicabilidad de la sanción a partir del 25 de junio no tendrá efecto jurídico alguno. Punto número 2, y cambio sustancial en la reforma, contratos laborales a término fijo. Anteriormente los contratos a término fijo podían ser prorrogados indefinida en el tiempo, ¿cierto? La norma y la nueva reforma me da una limitante, ¿cierto? Y me dice que los contratos laborales a término fijo no podrán superar en sus prórrogas los 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 25 de junio del año 2025, el término máximo que puede tener un contrato laboral a término fijo son 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mira hacia atrás, ¿cierto? Hacia el pasado o hacia los contratos que se suscribieron con anterioridad, ¿cierto? Los términos empiezan a contar a partir del 25. Ese término máximo de los 4 años se contabilizará a partir del 25 de junio. Cambio sustancial también el contrato laboral a término fijo es que me trae una definición de prórroga, ¿cierto? Anteriormente existía que cuando el contrato era inferior a 1 año, se podía prorrogar hasta 3 veces más, pues por el mismo término, y a partir de la 4ª no podría ser inferior a 1 año. La nueva reforma trae una definición y es una prórroga pactada y una prórroga automática. En la prórroga pactada, el fin de la norma es que, 1, las partes pueden convenir, ¿cierto?, que en los contratos de término inferior a 1 año, este pueda ser prorrogado hasta 4 veces. Creo que es el cambio sustancial en la norma. Anteriormente las prórrogas no podían superar las 3, ¿cierto? En la prórroga pactada y en la definición de la prórroga pactada me da la posibilidad de prorrogar por una 4ª vez, ¿cierto? Y a partir o después de la 4ª se entenderá que el contrato pues no podrá ser inferior a 1 año. Y la prórroga automática, que es una definición propia, ¿cierto? Pero no tiene, digamos, que ningún cambio sustancial con la anterior normatividad. Y es que si con 30 días de anterioridad las partes pues no toman la decisión de finalizar la relación laboral, se entenderá prorrogado por un término al inicialmente pactado. En uno o en otro caso es importante que el término máximo será de los 4 años, ¿cierto? A efectos de que las compañías pues puedan contabilizar de manera correcta el término, so pena de que se entienda que el contrato fue celebrado a término indefinido. Digamos que esa es como la sanción que está imponiendo la norma en caso de que se exceda el término pues que está limitando la propia norma. Y finalmente, en contratos de obra o labor, veníamos con una tesis, ¿cierto?, de la Corte Suprema de Justicia que me decía que los contratos debían constar por escrito, ¿cierto? Esto ya no es una novedad, solo que la reforma ya lo expresa de manera, digamos que taxativa, y me exige que el contrato por obra o labor determinada conste por escrito, ¿cierto? La segunda es que en los contratos de obra o labor pues debemos detallar específicamente y de la manera más congruente posible pues la obra o labor en la que se va a ejecutar dicho contrato. La reforma claramente me lo sigue fortaleciendo, y el cambio sustancial que evidenciamos en la implementación de la reforma es que cuando se finalizaba el contrato de obra o labor, ¿cierto?, o cuando se finalizaba la obra o la labor contratada, se procedía a hacer la liquidación del contrato, ¿cierto?, y finalizaba. La reforma me está dando la posibilidad de que, aun cuando se finalice la obra inicial, ¿cierto?, y surja una nueva, ¿cierto?, las personas, las partes, puedan prorrogar la vigencia del contrato. ¿Cuál es la exigibilidad? Que a través de un documento anexo
se detalle, ¿cierto?, esa nueva obra o labor, o sea, tenga ese limitante de la una y la otra para que continúe la vigencia. O en el caso contrario, pues se pueda liquidar. En este punto, nuestra observación básicamente radica en que puede ser una facilidad para los empleadores, ¿cierto? Y puede bajar cargas administrativas en el entendido de que pues liquidar un contrato trae consigo un tiempo, ¿cierto? Gastos indirectos y digamos que temas operativos que impactan a las compañías. Y ya en esta nueva reforma, pues básicamente esa es la posibilidad que me da para los empleadores. Simón. Súper bien, te agradezco. Apenas fue, ya te iba a decir que íbamos con el doctor Ubaldo para poder ir por todos los temas que tenemos. Sí, Daniel, contanos. Algo pequeñito. Asociado al tema de los contratos. Muchas empresas utilizamos la figura de la intermediación o una empresa temporal, digámoslo así. Muy importante, énfasis en los contratos, ya dijo muy claramente Sara, hay que poner claramente cuando un contrato a término fijo, por qué es término fijo, o el de hora, porque es hora labor, ¿cierto? En unos artículos. En intermediación o en empresas temporales, muy importante, nos dice la reforma, verifiquemos siempre, debemos establecer siempre los contratos, por qué estamos contratando bajo esa modalidad, si es por pico alto de producción, si es porque estamos supliendo vacaciones, etcétera, que eso es un refuerzo que nos trae la normatividad, entonces quería como traer a colación ese ítem. Gracias. Invito también a Sara y a Ubaldo si tienen comentarios. Sí los voy a restringir a 10 segundos cada uno, porque si no, no vamos a poder avanzar e ir por todos los temas. Gracias, Sara. Creo que importantísimo el tema de los 4 años y para los que estemos acá es un tema muy llamativo y tener cuidado con este término que aquí pues no habrá disposición entre las partes, sino a partir del 4.º año estamos en un contrato en término indefinido. Yendo a otro tema, con novedades que venía de antes, que nace con el tema, bueno, se fortalece con el tema de la pandemia, que ya se ve tan lejos en este momento. Doctor Ubaldo, ¿por qué no hablamos del tema del teletrabajo? Sí, Simón, gracias. Bueno, primero que nada, me parece maravilloso que sea un evento tan suntuoso y entremos en materia porque el tiempo es apremiante, no tenemos mucho tiempo, así que teletrabajo, sí. No hubo cambios significativos, la verdad, respecto de lo que es en esencia el teletrabajo. Más que todo fueron cambios de conceptualización. Los conceptos de las modalidades de teletrabajo variaron o a veces lo que varió fue el título, más que nada, o la redacción, pero en esencia sigue siendo lo mismo y sí hay algunos cambios interesantes y significativos en los cuales haré énfasis. Primero, pues lo que es el teletrabajo, pues es una forma de trabajo donde el trabajador no presta sus servicios directamente en las instalaciones de la empresa y no tiene que tener un contacto físico de cara a cara con su empleador. Y lo hace a través de los mecanismos de las tecnologías de la información, las TIC. Entonces, importante que debe constar por escrito. Debe haber un contrato de teletrabajo, en su defecto un otro sí, si es que el teletrabajo se implementó posterior a la contratación. Y lo que varía son como les dije, las conceptualizaciones. Anteriormente habían solamente 3 modalidades de teletrabajo. Hoy la norma nos habla de 5. Anteriormente únicamente estaba el teletrabajo autónomo, el móvil y el suplementario. Ahora nos dice que el teletrabajo autónomo sigue siendo, solamente que le dan una practicidad mayor. Ahora nos dicen que son esos teletrabajadores que escogen un lugar para prestar el servicio que puede o no ser su domicilio, sin embargo, es un lugar fijo y no tienen necesidad de ir a las instalaciones de la empresa a prestar directamente ese servicio. Y obviamente valiéndose de las tecnologías de la comunicación. Y solamente acudirán a la empresa cuando en ocasiones especiales, cuando así su empleador lo requiera. Anteriormente, el teletrabajo autónomo no estaba esa partecita cuando así su empleador lo requiera, sino que lo dejaba más abierto. Decía, no, pues cuando tenga que de pronto ir a organizar el equipo, a recibir el equipo, etcétera, y el resto no lo ves más.
pero ahora sí da esa posibilidad de que cuando el empleador lo requiera, pues esta modalidad de teletrabajo es útil para esos teletrabajadores que van a la empresa tipo 2, 3 días al mes cuando mucho. El teletrabajo autónomo es la figura adecuada. Siguiendo, tenemos el teletrabajo móvil, que en esencia no tiene un cambio significativo. Es ese teletrabajo donde el trabajador presta sus servicios desde sitios distintos que no sean su lugar de trabajo. Es decir, hoy este hombre, este teletrabajador puede estar en una cafetería, en una ciudad, en otra, etcétera, valiéndose claramente de las tecnologías de la comunicación. No hay un lugar fijo establecido de teletrabajo. Fue muy válido para los que tienen de pronto que viajar mucho. Luego tenemos el teletrabajo híbrido, anteriormente conocido como teletrabajo suplementario, y este es cuando el teletrabajador va por lo menos 2 o 3 días a las instalaciones de la empresa a prestar personalmente el servicio, y el resto de días lo hace desde su casa. Por último, y este sí que, bueno, no por último, penúltimo, y este sí es bastante novedoso, no estaba contemplado anteriormente, y es el teletrabajo transnacional. Nos habla específicamente de trabajadores en el marco de una relación contractual celebrada con el empleador desde Colombia, pero que él preste sus servicios desde un país diferente. Este es el teletrabajo transnacional y, ojo, el empleador debe contar con un seguro que cubra enfermedades o accidentes. Y, además de lo anterior, está a cargo del empleador el pagar las prestaciones económicas, el cual sí o sí lo deberá hacer a través del sistema de seguridad social colombiano. Importante e interesante el teletrabajo transnacional, algo novedoso. Por último, tenemos el teletrabajo temporal o emergente, que es básicamente el trabajo en casa. No hay absolutamente ninguna novedad, simplemente lo agregan aquí, no sé por qué sí, a veces no tenemos que tragar entero del legislador. Se refiere a esa modalidad de teletrabajo cuando ocurren contingencias, como bien lo dijiste, Simón, la pandemia, cuando ocurren desastres naturales o cuando ocurren emergencias sanitarias que me obligan a mí a tener que prestar el servicio desde mi casa porque es un peligro o me expongo si salgo a trabajar, a dirigirme hacia mi empresa. Es lo mismo que el trabajo en casa. Básicamente la definición es la misma, en esencia es la misma. Por último, nos habla sobre el auxilio de conectividad, cosa que también venía de antes. Es aquellos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos, pues tienen derecho a un auxilio de conectividad. Ahora, ¿qué pasaría si tengo la modalidad de teletrabajo híbrido, donde tengo que ir 2 veces a la oficina y el resto de días en mi casa? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Auxilio de transporte, auxilio de conectividad? No, pues uno de los dos, el auxilio de conectividad. Y porque son excluyentes, no se va a pagar el auxilio de transporte y el auxilio de conectividad al mismo tiempo. Y el auxilio de conectividad tiene los mismos efectos que el auxilio de transporte al momento de que nosotros paguemos las prestaciones sociales. Eso como lo novedoso que trajo la reforma en lo tocante al teletrabajo. Ahora, algunos tips importantes que no me gustaría dejar de esbozar, ya que estoy en este escenario. Un minuto maravilloso. Bueno, mire, primero que nada, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro más grande? Primero, debe constar por escrito y debe estar en consonancia con lo que la ley 1221 de 2022 explica para el efecto. Segundo, debemos avisarle al Ministerio del Trabajo, quien tiene un registro de teletrabajadores. Ellos tienen en una página web un formato de Excel que ustedes mandan un correo y ahí cumplen con su deber de información al Ministerio del Trabajo. Y por último y más importante, debemos informar a la ARL de que estamos contando con el teletrabajo. Es el deber de información. ¿Qué pasaría si yo no le aviso a la ARL y estoy disponiendo del teletrabajo en mi compañía y le pasa algo a un trabajador desde su casa? ¿Qué pasaría en ese evento? Pues que la ARL no está previendo ese riesgo, y cuando dice, venga, ¿qué hacía ese hombre en su casa que se accidentó y usted me está pidiendo, por ejemplo, que responda por una incapacidad permanente parcial, pero qué hacía en su casa? No, pues estaba teletrabajando. Ok, pero usted eso nunca me lo avisó. ¿Qué pasaría? Se sustrae de ese pago y sería el empleador quien en últimas tendría que asumirlo. Así que ojo, que si nosotros vamos a disponer del teletrabajo,
que lo hagamos en debida forma. Bueno, Simón, eso sería todo por Gracias. teletrabajo. Sí. Súper bien. Habrá muchos millennials contentos con la regularización o regulación con respecto al tema del teletrabajo transnacional. Y bueno, creo que también importante saber que ya existe la obligación de fuente legal con respecto al tema de la política de teletrabajo que las empresas tendremos que revisar probablemente y actualizar en el sentido de las nuevas definiciones que nos trae la ley. Cambiando fuertemente de tema, incluyendo dos temas, Daniel, te va a pedir un 2x1 en los próximos 7 minutos. Quisiera conversemos de las cesantías y de la novedad de la norma de la contratación de trabajadores con discapacidades. Entonces, adelante, el tiempo es oro. Perfecto, claro que sí. Sí, es importante hablar del concepto de cesantías y los intereses de las cesantías porque es algo que de pronto no hemos escuchado, no hemos leído mucho. De pronto no le hemos mostrado como mucho el interés en las noticias, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos trae, digámoslo, de novedoso la reforma? Como sabemos, hablándolo de cesantías, eso es una obligación legal que tenemos todas las empresas de depositar a más tardar el 14 de febrero del año siguiente lo que causaste en el año anterior de tus cesantías, ¿cierto? Entonces, si causaste 1 millón de pesos, pues tenemos el deber y la obligación de depositarlo, o sea, por ejemplo, en protección. ¿Qué novedoso nos trae la reforma? Es esa posibilidad de que el trabajador le diga al empleador, al jefe, por favor, de forma mensual, deposíteme las cesantías que yo esté causando en enero, en febrero, en marzo. Y ya no esperar hasta el año siguiente para su depósito. Esto es una potestad, esto es una posibilidad. No quiere decir que con esta conversación del trabajador con el jefe de hágalo por favor, sea algo impositivo, sino que la empresa dentro de sus políticas internas puede establecer si accede o no a esta petición. Entonces, en este primer ítem es importante que las compañías nos preparemos, establezcamos dentro de nuestros temas, por ejemplo, de caja, flujo de caja, el temas financieros, tomar la determinación si vamos a comenzar a depositar a solicitud, reitero, del trabajador de forma mensual al fondo de cesantías. ¿Esto para qué se da? Muchas veces cuando uno deposita al fondo, pues los fondos, como digámoslo, van jugando con ese dinero, van generando eventualmente una rentabilidad. Entonces, esto es un beneficio en un futuro de pronto para el trabajador, porque si yo deposito 1 millón, tal vez al fondo le va a ir tan bien que ya voy a tener ahorrado no ese millón, sino 1.100.000. Y ya al fondo de cesantías, yo a través de las posibilidades que da la norma, por ejemplo, por compra de vivienda, por mejoras de vivienda, puedo decirle, fondo, voy a retirar lo que está consignado allí. Entonces, ese 1.100.000 que me gané, le voy a decir, voy a construir esta casa. Yo ya le puedo decir directamente al fondo, venga, yo lo retiro. Entonces, ese es el primer cambio. Reitero, es algo potestativo dentro de las políticas de la compañía. Segundo subtema, intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías anualmente es el 12% de lo correspondiente a las cesantías. Esto se entrega no al fondo, sino que se paga directamente al colaborador. Normativamente estaba que se pagaba creo que me perdí, ¿no es cierto? Ahí ya. Ya te escuchamos. Perfecto. Lo que mencionaba de los intereses de las cesantías es que se pagaban o se pagan actualmente al 31 de enero del año siguiente. Con esta reforma, ¿qué es lo que va a permitirse? Que el mismo trabajador le diga a Simón, como jefe inmediato, hey Simón, decirle al talento humano que me consigne de forma mensual el 1% de cada mes de lo que esté causando de los intereses a las cesantías. Ya no espero hasta enero del próximo año, sino mes por mes voy a donde talento humano o al jefe inmediato, págueme este 1%. Al igual que las cesantías, eso es potestativo. Las empresas podrán decir si lo pagan o no lo pagan de forma mensual o esperan a enero. Te reitero, es potestativo de los empleadores. Segundo tema, macro en este sentido, es hablar de un artículo que nos trae la reforma, que es en cuanto a los discapacitados. Como sabemos, usted contrató a una persona, es algo
voluntario, ¿cierto? Como siempre se ha establecido, dependiendo de lo que yo requiera y necesite organizacionalmente. Sin embargo, ya nos impone la reforma que dependiendo del número de trabajadores, yo debo tener un número de discapacitados. Entonces nos dice la norma que por cada 100 trabajadores que yo tenga, debo tener mínimo 2 personas discapacitadas. Estas personas discapacitadas deben estar certificadas por la Secretaría de Salud, donde yo le tengo que demostrar al empleador, venga, yo soy discapacitado, el empleador dice, listo, ya con esto, entre comillas, cumplo 1 o 2, ¿cierto? Dependiendo pues de mi número de trabajadores, si cumplo con la reforma. ¿Qué sucede? Cuando yo contrate el trabajador, yo tengo la obligación de reportarlo al Ministerio de Trabajo. Yo debo, dentro de los 15 días siguientes a cada contratación, decirle al ministerio a través de un link que eventualmente va a generar el ministerio, le tengo que decir, es como los que registran el personal extranjero, en el CIE de RUTEC va a suceder algo muy parecido. Entonces yo le tengo que avisar, contraté a esta persona, presenta esta discapacidad, etcétera, etcétera. No hacerlo, no cumplir con estas directrices de contratar 2 por cada 100, ya nos dijeron, pues nos van a sancionar eventualmente. Esto no comienza inmediatamente, esto comenzará a partir del 25 de junio del 2026, es decir, el segundo año en marcha de la norma. Este año, nos dice la norma, es para las directrices, vaya acoplando un puesto de trabajo, etcétera. Y para aquellas empresas que tengan más de 500 trabajadores, la obligación por ese excedente ya no serán 2, sino un trabajador adicional a ese grupo de 100 para tenerlo pues muy en cuenta. Entonces, dentro de los 500 primeros, por cada 100, 2. A partir de 500 o más, 1 por cada subgrupo adicional. Esto es básicamente como lo que nos establece la normatividad. Esto es muy importante. Y hay empresas que eventualmente por su foco, por su actividad económica, es imposible contratar personal discapacitado. Nos dice el artículo, ojo, si usted está imposibilitado, le tendremos que notificar al ministerio, justificar objetivamente por qué no podemos contar con una persona discapacitada. Entonces, eso también es una carga para, por ejemplo, el sector construcción, que muchas veces es muy difícil contratar personas discapacitadas. Tienen que justificar muy bien por qué no cumplirían con esta norma. Y ya, será el Ministerio de Trabajo quien determina si acepta o no este argumento. Si no lo aceptan, pues lo sancionarían. Y aquí nos aplicarían la sanción del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, que es una sanción entre 1 o hasta 5.000 salarios mínimos. Dependerá pues de un análisis que haga eventualmente el Ministerio de Trabajo. Gracias, Daniel. Varias cosas ahí. No es o no sorprende en el tema laboral, y lo doy como reflexión el tema de los intereses a las cesantías, que si no recuerdo mal, la motivación de los mismos es que la empresa trabaja con la plata del colaborador, ¿cierto? Pero si yo hago estos pagos de forma mensual, pues no estoy trabajando con la plata, pero sin embargo la prestación social seguirá porque ya es un derecho adquirido. Pero bueno, creo que entraríamos en una discusión un poquito más teórica y la idea es ser muy prácticos con este tema. Doña Sara, vamos a hablar no de un choque de trenes, pero sí como de Transmilenios. El SENA nos dice un tema y el Ministerio del Trabajo nos dice otro con respecto al contrato de aprendizaje. Creo que sabes a qué me refiero, pero dale en el orden que quieras para que vamos por este tema. Listo, bueno, yo creo que este choque de entidades, ¿cierto? Podemos concretarlo al final. Me parece importante como dar la connotación y el cambio sustancial que ha tenido el contrato de aprendizaje en la reforma para finalizar pues con este tema que ha sido evidentemente muy controversial. Lo primero, creo que es un cambio o uno de los cambios más sustanciales que ha implementado la reforma en lo que tiene que ver con contratos de aprendizaje. Primero, me está cambiando la naturaleza del contrato, ¿cierto? Y me está denominando que el contrato es ahora un contrato especial de trabajo a término fijo. Creo que con esa definición la interpretación es su naturaleza, evidentemente ha pasado a ser un contrato laboral
y por tanto pues tiene unas características que son importantes desarrollar, ¿cierto? Lo segundo es que antes de la entrada en vigencia, los contratos de aprendizaje no podían superar el término máximo de los 2 años. Un cambio también que ha implementado la reforma es que ese término ahora no podrá superar los 3 años, a efectos de contabilizar la duración del contrato de aprendizaje, ¿cierto? El tiempo que tiene el aprendiz para realizar dicha acción y dicho desarrollo de su práctica académica. No es lo mismo al término del contrato, como para dejarlo como muy claro para todos nuestros asistentes. Segundo, cambios sustanciales en el apoyo de sostenimiento. Anteriormente, en la fase lectiva de los aprendices tenían derecho a una remuneración, un apoyo de sostenimiento del 50%. La reforma me ha actualizado el porcentaje y ahora los aprendices que se encuentren en fase lectiva tendrán un apoyo de sostenimiento del 75%. Los aprendices en fase práctica han pasado de un 75% con la anterior ley, ¿cierto?, de apoyo de sostenimiento a hoy tener un 100% de un salario mínimo legal mensual vigente. En esa fase tradicional que conocemos, ¿cierto?, hay una fase dual que no es lo mismo a la tradicional, que también tiene unos cambios sustanciales en los porcentajes del apoyo de sostenimiento, siendo el primer año el 75% de un salario mínimo y en el segundo año un 100%. Desde el punto de vista de los aportes al sistema de seguridad social, cambio sustancial con la reforma. Ahora, en la fase lectiva, el aprendiz deberá estar afiliado al sistema de seguridad social y salud y a riesgos laborales. Cambio sustancial, anteriormente ellos en la fase lectiva únicamente estaban afiliados a sistema de seguridad social y salud. Reforma me adiciona la obligatoriedad de hacer una afiliación a riesgos laborales, fase lectiva. Vamos con la fase práctica o fase dual, ¿cierto? Cambio sustancial con la reforma y es: los aprendices que se encuentran en fase práctica o en fase dual deberán estar afiliados a Sistema de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Pensiones, riesgos laborales, ¿cierto? Nosotros evidenciamos que la norma no hace referencia a aportes para fiscales, ¿cierto? Caja de compensación particularmente. Sin embargo, en el entendido que es un contrato de trabajo, un contrato laboral, tiene las mismas responsabilidades y obligaciones a cargo del empleador, ¿cierto? Quiere decir lo anterior, que aunque la norma no me está diciendo propiamente afílielo, ¿cierto?, se interpreta que es una obligación en cabeza del empleador en las afiliaciones a las cajas de compensación. Desde el punto de vista de las afiliaciones en fase práctica y en fase dual, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver puntualmente con las prestaciones sociales? Cambio sustancial, ¿cierto? Los aprendices tendrán derecho únicamente a prestaciones sociales en sus fases prácticas y en sus fases duales. Supremamente importante, creo que es una confusión que se ha presentado para los empleadores. En fase lectiva no tendrán derecho a prestaciones sociales. Únicamente fase práctica y fase dual. Desde el punto de vista de los auxilios, ¿cierto?, que también es una duda que se está interpretando, auxilio de transporte, por ejemplo, particularmente. Al ser una connotación laboral, al ser una definición de contrato laboral, las obligaciones, vuelvo y lo reitero, a cargo de los empleadores seguirán siendo las reglas de cualquier tipo de contrato. Al ser un apoyo de sostenimiento, ¿cierto?, de un salario mínimo legal mensual vigente, en la fase práctica particularmente, los aprendices tendrán derecho, ¿cierto?, a su auxilio de transporte. Finalmente, como para poder cerrar el tema de los contratos de aprendizaje, la entrada en vigencia. Creo que es una de las preguntas más importantes y con más controversias que se ha presentado. Nosotros hemos realizado el análisis, ¿cierto?, y llegamos a la conclusión con diferentes soportes y diferente análisis, que la entrada en vigencia para todo esto que acabo de describir anteriormente será a partir del 25 de junio del año 2025. ¿Qué quiere decir esto?
que aún con contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia, ¿cierto? Y pues obviamente con posterioridad, este reconocimiento de derecho laboral aplicará a los aprendices, ¿cierto? Por un tema de las normas de derecho laboral son de orden público, ¿cierto? Y tendrán una aplicación inmediata, me lo dice el artículo 16 del Código. Y segundo, porque son derechos que está reconociendo una norma. Finalmente, ya tu pregunta de los pronunciamientos, ¿cierto?, que se han presentado, consideramos muy desafortunada los pronunciamientos del SENA, ¿cierto? El SENA está diciendo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, hacia el futuro, ¿cierto? Las relaciones de aprendizaje que se suscribieron con anterioridad no entrarán a ser parte de esta nueva obligación. Desafortunado, ¿cierto? Es una confusión que le están dando a las empresas y propiamente pues ahora a los aprendices, porque esto me lo dice el SENA, ¿cierto? Y el Ministerio de Trabajo también saca una circular donde de manera taxativa me está diciendo cuáles son los artículos que de manera inmediata aplican de la reforma laboral. En ese entendido. Es un choque, ¿cierto? Es una interpretación. Consideramos que el concepto del SENA es complejo. Sin embargo, consideramos también que, y tienen que tener presente también todos nuestros asistentes, que los conceptos, ¿cierto?, del SENA, pues, ¿qué tan vinculantes pueden ser? Debate importante desde el punto de vista del análisis, pero claro, nos reservamos que sean de obligatorio cumplimiento o vinculantes a las organizaciones. Y de pronto para ellos mismos, Sara, y para, no sé, el recaudo, pero con respecto al tema laboral, un juez probablemente va a preferir proteger al empleado. Entonces, ahí lo hablábamos, de hecho, con Daniel en la preparación de este webinar y decíamos, venga, si usted va a tener o tiene un aprendiz que está saliendo de la empresa, vamos a liquidarlo y vamos a liquidarlo con las prestaciones sociales causadas a partir de la entrada en vigencia de la norma, ¿cierto? Yo quiero hacer perdóname, te interrumpo. Bueno, pero entonces hagamos una cosa, que acá este tema es álgido y Ubaldo nos está esperando. Entonces tenemos 10 segundos Daniel, 10 segundos Sara y Ubaldo para que ya nos explayemos con el tema del reglamento interno de trabajo y los procesos disciplinarios. Por favor, primero Daniel para que cierre Sara su tema. Perfecto, bueno, algo muy express, esto es algo muy dinámico, hoy tenemos esta información, mañana puede salir un decreto o una información adicional, pero esto es como nuestra vertiente, nuestro análisis. Muy importante, ayer nos consultaban sobre este tema, qué pasa con los aprendices, si se les aplica o no un periodo de prueba. Nuestra connotación, nuestro foco es que no les aplica el periodo de prueba, dado que es un contrato especial como lo dictamina la reforma, y el propósito del contrato de aprendizaje es formar a la persona, al estudiante, para que conozca cómo es un ambiente real de trabajo. Ya, si la persona comete una falta disciplinaria, pues uno ya habla con la institución académica, con la institución educativa y para que tomen las decisiones correspondientes. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, no debe aplicar o no debería aplicar el concepto de periodo de prueba. Gracias, Sara. 2 puntos súper importantes, desde la practicidad para las compañías, ¿cierto? Muy seguramente los sistemas de nómina, los sistemas incluso de aportes al sistema, no podrán, digamos que actualmente evidenciar este cambio, ¿cierto? Hasta las mismas entidades no se encuentran preparadas. Sin embargo, nuestra recomendación, documentemos todo a efectos de que podamos tener un eximente de responsabilidad en el caso pues de que posterior se reglamente y se defina pues básicamente lo que le hace falta a la norma desde el carácter como ya más práctico, ¿cierto? Más didáctico, más dinámico. Y finalmente, 10 segunditos, te robo, qué pena, monetización del contrato de aprendizaje, ¿cierto? A partir de la entrada en vigencia de la reforma, la cuantía o el monto que se deberá realizar o se deberá pagar para la monetización en los aprendizajes o en los contratos de aprendizaje será 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, importantísimo. Más
que a la hora de las empresas deben hacer el análisis de tocar, bueno, monetizo o no monetizo, hay que tener en cuenta las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social. Se cierra el tema, las preguntas, recordemos, al final vamos a tener un espacio para eso. Un saludo a Nancy, que ahí vi que justo estaba preguntando. Y Waldo, el plano es suyo, adelante. Bueno, caballero, muchas gracias, Simón. Sí, viene un tema interesantísimo, importantísimo, que es el proceso disciplinario interno. Y me encanta tener que explayarme sobre este aspecto en un escenario tan suntuoso, donde seguramente haya muchos empleadores, y quiero hablarles particularmente a ustedes porque a mí la regla de la experiencia me ha dejado como enseñanza que muchos empleadores se toman con ligereza lo que es el proceso disciplinario, no se lo toman con la seriedad que el proceso exige. Y quiero que se saque, no son todos, claro, quiero aclarar, hay muchos empleadores que sí son rigurosos en este asunto, pero quiero que quede una cosa clara. El proceso disciplinario no es simple, no es sencillo, no es algo que se saca de un día a otro, no es algo para salir del paso, es un procedimiento en toda ley. Ahora, la reforma laboral trajo consigo unos pasos que deben surtirse a efectos de que no se vulnere el debido proceso. El artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo anterior a la reforma simplemente indicaba: venga, cita al trabajador a descargo, escuche lo que tiene para decir, y si tiene sindicato, que dos miembros del sindicato lo acompañen. Era una cosa tremendamente escueta, y la Corte Constitucional, que convierte la escuetez, y es que esa palabra existe, en algo realmente consentido, ya había dado luces bastante precisas sobre cómo debe desarrollarse un proceso disciplinario, de modo tal que les avecino, lo que está dispuesto en la reforma laboral no es otra cosa más que lo que la Corte ya se ha explayado, y esto ya era obligatorio antes de que fuese dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, sí hay unas adiciones, sí hay unas mejoras, y también lo que de pronto falta aquí que usted le vea en la sentencia C-594 del 2014, 593 del 2014, podrá encontrar cualquier vacío que usted no encuentre en esta ley. Habiendo hecho ese preámbulo, quiero empezar con lo novedoso. Primeramente, el artículo 115 que empezó a regir a partir del 1 de julio, nos dice que ahora el procedimiento laboral tiene unos principios sobre los cuales se va a desarrollar. Principios que no se pueden vulnerar, y que en caso de ser vulnerados, el proceso sería totalmente ineficaz. Es decir, una estructura en cuanto a los principios. Esos son los principios, los que me dan a mí el mapa de lo que es el devenir. Ahora, no voy a entrar a enunciar o a esbozar cada principio. Hay unos que por el simple nombre se entiende qué son, y los que sí sean novedosos yo les voy a estar explicando. El primero es la dignidad. El segundo es la presunción de inocencia, y en este sí quiero detenerme. Miren, nosotros no podemos ir al proceso disciplinario, en este caso nuestro coordinador de talento humano, que suele ser la persona que se faculta en el reglamento a efectos de llevar a cabo los procedimientos, no puede ir con una mente parcializada, no puede ir con una mente de este señor es culpable y punto. No. Tampoco en la formulación de cargos, que ya más adelante les voy a explicar qué es la formulación, se puede ir con un ánimo acusatorio. ¿A qué me refiero con ánimo acusatorio? A que en los hechos usted le diga: usted hizo esto, usted hizo aquello, usted hizo esto. No. Siempre que se hable desde la presunción. Presuntamente, no sé quiéncito nos narra los siguientes hechos donde presuntamente usted habría hecho esto, esto y esto. Y cuando se esté en la audiencia de descargo, cuando se esté encarando, tampoco le diga: usted hizo esto, porque eso denota parcialidad. Siempre hable de se presume. Segundo principio, y muy interesante, el indubio prodisciplinado.
Este principio se asemeja mucho a lo que es el principio de indubio pro reo del derecho penal o de indubio pro consumitore en derecho del consumidor, y tienen la misma esencia, que la duda sea absuelta en favor de la parte débil de la relación. En este caso, la parte débil de la relación es el trabajador, de modo que si existen dudas sobre que la conducta que se encuadra como falta disciplinaria fue o no cometida por el trabajador, esa por falta probatoria, bien sea, o porque no están claramente establecidos los hechos que la encausaron, esa duda tiene que ser absuelta en favor del trabajador, de modo tal que en caso de duda, en caso de que no esté concretamente probado que el trabajador incurrió en dicha falta disciplinaria, la decisión debe ser absolutoria. Siguiente principio, el de proporcionalidad. Muy importante este principio, y me gusta mucho que se refiere a que, mire, la sanción disciplinaria tiene que ser consecuente con la falta disciplinaria que se le está endilgando al trabajador en caso de que se encontrare probada la misma. ¿Qué quiere decir? Miren, yo llegué tarde por primera vez, por poner un ejemplo. Supongamos que lo tal está consignado como falta leve dentro del reglamento. Llegué 10 minutos tarde. ¿Es posible que me imputen una sanción disciplinaria por este asunto? Sí, es posible. Está un supuesto de hecho y cometí ese supuesto de hecho que está penalizado de la siguiente forma. Porque recordemos que las faltas disciplinarias pueden ser suspensión del contrato de 1 a 8 días para faltas leves. Por la primera sanción no podrá superar los 8 días. Multa que no excederá en todo caso el 20% de un día de salario, y dichas multas únicamente pueden ser imputables por ausentismos injustificados a trabajar o por llegadas impuntuales. Y quiero aclarar, no son para enriquecer el patrimonio del empleador, deben ir destinadas a una cuenta específica para, por ejemplo, dar bonos a final de año a los trabajadores que tuvieron mejor desempeño, etcétera. Lo que ustedes se imaginen. O suspensión o llamado a atención con copia a la hoja de vida, o llamado a atención simple. Luego, el despido, aclaro, no es una sanción disciplinaria. Ahora bien, yo llegué tarde 10 minutos por primera vez. ¿Ustedes ven proporcional que me sancionen con 4 días de suspensión del contrato de trabajo? Yo creo que eso, por lógica, no es proporcional, y eso es lo que la norma nos está diciendo. Venga, si usted va a imponer una sanción, sea consecuente al hecho que ocurrió. Siguientes dos principios. Dígame, estimado. Como Sara y Daniel estuvieron se alargaron en su tema, ya va en 7, pero te va a dar 3 minuticos más para que continuemos y cerremos el tema del proceso disciplinario. Y adelante, qué pena te interrumpí. No, tranquilo, bueno, listo, no me demoro más. El principio de defensa y contravención de las pruebas nos dice que debemos darle ese espacio al trabajador para que ejercite su defensa, que en este caso será en la audiencia de descargos, y anterior a que esa audiencia se efectúe, debemos hacer el traslado de las pruebas a efectos de que ese trabajador pueda precisamente ejercitar una defensa en debida forma. Bien, principio de imparcialidad, muy similar a lo que enuncié sobre el principio de presunción de inocencia. Bien, entonces, dicho los principios, pasemos entonces con lo que es el debido proceso. Primero, la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario. Esta es lo que se conoce como la apertura de la investigación. Usted le manda por correo electrónico institucional al trabajador: mire, se ha iniciado una investigación disciplinaria por unos presuntos hechos de tal, tal y tal. Seguido a eso, usted, en caso de que hubiera encontrado material probatorio para efectuar una formulación de la imputación, hará la misma. Ahí debe estar identificado el nombre del trabajador, el cargo que ejecuta, cuáles son los hechos presuntos, cuáles son las faltas disciplinarias que se encuadran en estos hechos, bien sea por acción u omisión del trabajador en el ejercicio de sus funciones, y cuáles son entonces esas faltas disciplinarias que en las que se encuadra aquel hecho cometido. Las pruebas que vamos a practicar también deben estar enunciadas en la formulación, y posterior a ello, a que nosotros cuando enviemos la formulación también enviemos las pruebas. Si son pruebas documentales, si son pruebas de video, si son pruebas,
Si son pruebas testimoniales, pues no la podemos hacer el traslado, simplemente decir, va a testificar tal persona sobre tales hechos. Y voy corriendo, que no hay tiempo. Bien, lo siguiente es que del momento en que nosotros enviemos la formulación de cargos al momento en que nosotros efectuemos la audiencia de descargo, debe existir un plazo de 5 días hábiles. ¿Por qué? Para que el trabajador pueda ejercitar su defensa. Vea que no es una cosa de un día a otro. Bueno, la ley no nos habla de 5 días hábiles o calendario, simplemente dice 5 días, pero presumamos que son hábiles. Siguiente. En esa audiencia usted escucha al trabajador, escucha lo que tiene que decir, se practican las pruebas. Recomiendo que en el reglamento interno de trabajo hay un procedimiento establecido que se va a llevar a cabo durante la audiencia, y también recomiendo que exista la posibilidad de que el trabajador se allane a los hechos para que los hechos que sean susceptibles de confesión se tengan por ciertos y no tener que alargar un proceso disciplinario, y que eso sea tomado como base para una eventual sanción como atenuante. Siguiente. El pronunciamiento definitivo y motivado sobre los hechos, es decir, puede ser absolutorio y condenatorio. Y aquí el personal de talento humano debe estar capacitado, Simón, discúlpame, sé que me estoy extendiendo, debe estar capacitado porque de todo lo que se... Cerrar el tema con toda tranquilidad. Gracias. Gracias. Bueno, de todo lo que el trabajador habló, de todas las pruebas que aportó, de toda la contraversión de pruebas, de todo lo que usted aportó como pruebas, usted tiene que dar una sentencia bien motivada, explicando por qué, en caso de que sea condenatoria, por qué esa falta disciplinaria se encuadra en lo que se encontró probado dentro del proceso. Por favor, seamos específicos. Porque salió una sentencia en el 2023 donde dice, vea, el juez ordinario sí puede entrar a determinar si la falta que se le está imputando se encuadra con los hechos que el trabajador cometió. De modo tal de que procuremos que sea algo específico, procuremos que que haya un hilo argumentativo que me dé a mí a entender que sí, y que no haya lugar a duda de que sí, que esa falta. Por ejemplo, un tema sencillo, sí, llegar impuntual. ¿Por qué llego impuntual? Es sencillo, pero hay otras cosas, por los ajetreos de la organización, donde una falta disciplinaria no es fácil a simple vista determinar que ese hecho se encuadró en esa conducta. Ahora, ahí tiene que tener mucha agilidad mental el coordinador de talento humano. Por último, la imposición de la sanción y la posibilidad del trabajador a que impugne esa decisión. Esto sí es novedoso, ahora es obligatorio que le demos trámite a una segunda instancia dentro del proceso disciplinario. Todo eso, usted déjelo constado en un acta de descargo. Allí narre lo que el trabajador expresó, narre las pruebas que se encontraron, narre lo que usted determinó como sentencia, y que esa acta de descargo la firme el testigo que hubiera asistido, que la firme el empleador, que la firme el trabajador y que la firme el coordinador de talento humano. Y ahí usted se salvaguarda de haber efectuado un proceso disciplinario en debida forma. Importante, las faltas graves sí son justa causa de despido, pero no requieren un previo proceso para su configuración. Es decir, si existe una falta grave, sí hay lugar al despido, pero nada lo obsta a usted a que efectúe un proceso disciplinario para demostrar que esa falta realmente ocurrió. No es una sanción disciplinaria el despido. Quiero aclarar eso. Usted, si quiere despedir con justa causa luego de un proceso donde se comprobó una falta grave, usted diga, prescindo de mi facultad de imponer una sanción y como quiera que se encontró probada una justa causa, procedo con el despido. Por último, para terminar, novedades al reglamento interno de trabajo, pues novedades en su publicación. Sí tiene que seguir siendo publicado en 2 sitios visibles de la empresa. Sí, ahora hay una carga adicional y es que tiene que publicarse de manera virtual. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos sucursales, la mera publicación virtual basta como publicación y no se tendrá que hacer en los lugares físicos de nuestra sucursal. Bueno, Simón, creo que me explayé un poco, pero había lugar a ello. Súper claro, creo que lo necesitábamos, el público pidió el tema, entonces estamos así. Ya te doy la palabra, Daniel. Estamos pasados 4 minutos, yo que soy aquí el encargado del tiempo, como en el chat lo han hecho saber. Sin embargo, vamos a ir más, queremos igual hacer preguntas, sentimos que genera valor, por lo cual vamos a hacer 2 preguntas por cada conferencista.
Y para la respuesta no vamos a tener 7 minutos, sino 2 minutos por pregunta. Daniel, ¿querías adicionar algo? Sí, muy importante lo que nos trae también, como hacerle mucho énfasis en la reforma. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, empleados domésticos o personas con menos de 10 colaboradores, nos dice la normatividad que no necesitamos un reglamento interno, que no necesitamos agotar un debido proceso como tal, simplemente escuchar a la persona y tomar una determinación, que era un vacío que antes teníamos, por ejemplo, con las empleadas domésticas. Entonces aquí nos resuelve como la duda, que es simplemente escuchar si pasó algo anómalo y proceder con algún tipo de sanción o terminación del contrato. Gracias, Daniel. Importante, antes de pasar a preguntas, tenemos la obligación, la ley nos trae la obligación a todas las empresas de 1 año desde la promulgación de la ley para actualizar el reglamento interno de trabajo. Entonces no se nos vaya a pasar esa fecha, pues queremos protegernos todos y evitar cualquier riesgo legal. Yendo a la etapa de preguntas, Daniel, reducción de la jornada laboral. Esto venía de una ley anterior, no reforma laboral, que indicaba que paulatinamente la jornada se iría reduciendo. ¿Esto cómo conversa con la reforma? Perfecto, no, la reforma mantuvo la aplicación de la ley 2101 del 2021, que nos decía que a partir, por ejemplo, de este año, es decir, ayer se redujo 2 horas de la jornada máxima legal, pasamos de 46 a 44 horas. El próximo año se mantiene la reducción que aplicará a partir del 15 de julio del 2026, ya no será de 44, sino 42 horas. Entonces, si las dos normas tienen la misma armonía, no hay ninguna modificación y seguimos aplicando la disminución paulatina, gradual. Y encontramos, pues evidentemente, que hay muchas compañías que ya aplicaron las 42 horas. Y esto, no sé si está dentro de las preguntas, pero de pronto me adelanto un poquito. La reforma también trae un tema del Día de la Familia. No desaparece hoy por hoy, pero para aquellas empresas que ya se acogieron a las 42 horas, es decir, ya se anticiparon al 2026, ya será potestativo si otorgan o no un día semestral. Pero para aquellas que están en 44 horas a partir de ayer, sí les es aplicable todavía las disposiciones de la ley 1857 que nos decía, institúyase el Día de la Familia, por ende, se aplica todavía hasta el próximo año de forma obligatoria. Listo, Daniel, muchas gracias. En cuanto al teletrabajo, Waldo, tenemos una pregunta que es si el trabajador pide trabajar en el exterior de manera temporal, ¿la empresa debe asumir los seguros? Respuesta simple, sí. Se me olvidó decir una cosa del teletrabajo y es que es reversible en cualquier tiempo. Es decir, ni yo puedo exigirle a un trabajador, teniendo yo instalaciones físicas, que teletrabaje, ni él puede exigirme a mí que yo disponga de él para efectos del teletrabajo. Y si el trabajador es quien le dice que mire, quiero trabajar desde el exterior, ya eso es algo que entre ustedes dos pactan, pero una vez esté esa relación donde él esté trabajando desde el exterior, usted debe ser consciente que al aceptar esos términos, también debe pagar los seguros que en rigor correspondan y pagar las prestaciones económicas en seguridad social en Colombia. Entonces, en resumidas cuentas, sí tiene que pagar ese seguro. Sí, perfecto. Ser claros, el empleado pues tendrá su derecho a tener un seguro adicional, lo que muchas veces denominamos como póliza. Eso será el empleado, ¿cierto? Estamos hablando de seguros obligatorios que tenemos que tener y contar con ellos. Doña Sara, ha habido bastantes preguntas con el tema de los domingos y festivos. Elaboremos, por favor, un poco más sobre ese tema. Listo. Entonces, a ver. Respecto a los domingos y festivos, las dudas se van enfocadas a los porcentajes o algún tema particular o digamos que cuál sería como la inquietud del público. Retomemos. Volvamos a explicar. Sí. Listo, súper. Entonces, recargos dominicales y festivos con la nueva entrada en vigencia de la reforma, ¿cierto? Cambiaremos
los porcentajes de manera gradual, iniciando a partir del 1 de julio con una remuneración del 80%. Al 1 de julio del año 2026 pasaremos a un 90%, finalizando al año 1 de julio del 2027 con un porcentaje del 100% de la remuneración del valor de la hora ordinaria. Perfecto. Y te aprovecho también para que hablemos de cesantías contigo, Sara, como para que... bueno, Daniel, ¿tenés un comentario sobre esa respuesta? Sí, una de las dudas ha sido, bueno, ¿qué pasa con el mi dominical cuando es un miércoles? Porque acá nos establece esta norma que nos ratifica que, reitero, el dominical ya lo podemos entender de que es el miércoles. Es decir, tu domingo es ordinario. Si prestó el servicio el domingo de forma ordinaria, no hay lugar al recargo. Pero si yo pacté con el trabajador que su dominical va a ser el miércoles, pero me presta el servicio el miércoles, ahí es donde se va a causar ese recargo, que es una de las preguntas que más que todo tienen las personas. Así es. Perfecto. Y ahora, Sara, con cesantías, vamos a hablar de cesantías, que hay una pregunta de los intereses a las cesantías, de a qué tipos de contratos de trabajo les aplican. Listo. Los intereses a las cesantías les aplica a todos los contratos laborales, término indefinido, término fijo, obra o labor. Por el tiempo, digamos, que se cause con corte a 31 de diciembre o proporcional al tiempo laborado. Las prestaciones aplican a los contratos laborales. Perfecto. Daniel, personas con discapacidad, quisieran desde el público que expliquemos la entrada en vigencia y si cuentan prestadores de servicios dentro de los 100 trabajadores. Perfecto. Lo primero, no cuentan los prestadores de servicio, ya que es otra relación contractual. Únicamente yo voy a determinar si estoy en el grupo de 100 o no, si firmaron un contrato laboral. Entonces, desaparecen los prestadores de servicio en ese análisis. Lo segundo, temporalidad. Este año, hasta el 1 de julio, digámoslo en ese sentido, perdón, el 25 de junio, es algo optativo, es donde las compañías van a empezar a implementar, revisar sus puestos de trabajo, quién se posibilita un tema de discapacitado y demás. Entonces este año es de transición, no es obligatorio. Ya a partir del próximo año, del 25 de junio, si es obligatorio, todas las compañías tenemos que adelantar la contratación del personal. Si no lo hacemos, tenemos que notificarle al ministerio porque no lo hicimos. Perfecto. Bueno, volviendo al tema de los procesos disciplinarios, hay una pregunta ¿desde cuándo aplica la reforma? Si es que aplica, porque si se venía trabajando desde antes, pues sí que hay un desarrollo normativo y el tema de la Corte Constitucional. Explicarnos desde la vigencia de la norma cómo funciona el tema de los procesos disciplinarios, y además aprovechemos a elaborar un poco también el tema de la actualización del reglamento interno. Bueno, gracias, Simón. Sí, por estar a las carreras se me olvidó mencionar un punto importante y esencial, y es que sí, a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral, cada empleador que no tenga en su reglamento interno estipulado un procedimiento como el que enuncié, tendrá 12 meses para efectuar una reforma a su reglamento. La buena noticia es que en Roosevelt por ese servicio lo prestamos con la mejor calidad posible, así que si están interesados, por supuesto. Bien, ahora, ¿cuándo empieza a aplicar? No sé quién me hizo esa pregunta, pero me gustaría referirme a su nombre, pero mire, ya eso aplicaba desde antes. Si usted no tenía dispuesto en su reglamento un proceso como está dispuesto en la ley, usted no podía imponer sanciones disciplinarias porque estaba vulnerando el debido proceso. Si usted no tenía su reglamento así y estaba imponiendo sanciones así, pues mal hecho. Eso era letra muerta, porque venía de corte jurisprudencial. Aquellos reglamentos que hayan aplicado lo que la jurisprudencia para el efecto del proceso disciplinario ha dispuesto, no van a tener la necesidad de cambiar su reglamento, porque
es básicamente lo mismo. Simplemente de pronto los principios, pero no está diciendo coloque los principios en el reglamento, sino coloque ese debido proceso. Pero para aquellos que lo estaban haciendo mal, como sinceramente el 100% de los reglamentos de trabajo que me he dedicado a auditar, ninguno tiene procedimiento disciplinario como la Corte Constitucional lo ha establecido. De modo que eso ya aplicaba desde antes. El proceso disciplinario así ya aplicaba desde antes, solamente que ahora van a ser más rigurosos y cuidado no sea que el Ministerio del Trabajo los audite y como vean que no tienen un reglamento de trabajo conforme a la ley, les imponga una sanción en los términos del 486 del Código Sustantivo de Trabajo que mi compañero Daniel también mencionó, que puede ser de 1 a 5.000 veces el salario mínimo. Entonces esa sería la respuesta. Ya desde antes eso era obligatorio. Listo. Por petición del público una vez más. Última pregunta, Sara, después te va la palabra a Daniel, que quiero que hablemos del tema de los mitos y después pasaremos pues ya al cierre del webinar, actuando en mi función como médico que prescribe ibuprofeno, ¿cierto? Entonces, con respecto a los aprendices, Sara, ¿cómo funciona? La pregunta dice, ¿se distribuye el aporte de seguridad social igual que en los contratos laborales o hay algún cambio entre el porcentaje que le corresponde al empleado y al empleador? Si hay espacio, considero importante aclarar más nuestra diferencia en concepto con SENA y cajas de compensación. Listo. Yo creo que la pregunta de los porcentajes es una muy interesante, ¿cierto? En el entendido que, a ver, la naturaleza del contrato me cambia, ¿cierto? Existen unas obligaciones en cabeza de cada una de las partes y puntualmente en el porcentaje, fase práctica, vamos con la fase práctica, en la fase lectiva no descuento absolutamente nada por el porcentaje que se está manejando, ¿cierto? Si bien tú aportas al sistema sobre un salario mínimo en fase lectiva, el porcentaje de remuneración es sobre el 75%. En ese punto consideramos que pues no se debe hacer el descuento. Vámonos a la fase práctica. Fase práctica, contrato especial a término fijo. Le aplican las mismas reglas del contrato laboral, ¿cierto? Las mismas responsabilidades, características y naturaleza. Consideramos, es una apreciación pues desde el análisis jurídico que hemos realizado, que a ellos les aplicaría el descuento del 4% en salud y 4% en pensión. Gracias, Sara. Don Daniel, el tema de que hemos escuchado rimbombante dentro de los cambios que introdujo la reforma que no es tan así. Por favor, danos tu opinión. Perfecto, sí, hay varios temitas que uno en las redes sociales ve, escucha, etcétera. Y muy enfocado al tema de licencias. Digámoslo que en licencias se cree que se desarrolló la licencia de matrimonio. La licencia de matrimonio no está incluida en la reforma. Esto es algo que sigue siendo potestativo de las compañías otorgar licencia por matrimonio, que pueden establecer internamente en sus políticas 3 días, 5 días, etcétera. Que esto no es una obligación legal tener, pero usualmente las empresas dicen, venga, como se casó, démosle pues un tiempo de descanso para que comparta pues con su pareja. Entonces quiero como quitar ese primer chip en el tema de licencias de que no se configuró ninguna licencia de maternidad, como tampoco la licencia por el fallecimiento de las mascotas. Eso estaba sonando mucho desde el año pasado, que iba a ser algo similar al de la licencia por luto del ser humano, ¿cierto? Que hoy por hoy son 5 días, eso tampoco se modificó, y esto tampoco se incluye en la reforma. Es decir, si el día de mañana un colaborador dice, es que falleció mi perrito, la empresa podrá o no tomar la decisión de darle 1 día, 2 días, 3 días de descanso. Entonces no es una obligación conceder como este tema. Tercer punto, licencia de paternidad. Tampoco se modificó esto. El año pasado con el preliminar de la reforma laboral se había mencionado que se iba a ampliar. Hoy por hoy son 2 semanas de licencia de paternidad. Se decía que iba a ser de 4 o 6 semanas. Sin embargo, esto finalmente tampoco quedó, entonces sucede lo mismo. Hoy persiste ese derecho para los padres de tener esas 2 semanas a modo de licencia de paternidad. ¿Qué así se desarrolló a través de las licencias? Se crearon, digámoslo, 2, digámoslo ya obligatorias, que nos hablan de la licencia por citas médicas, que ya no será tan necesario, digámoslo así,
la incapacidad en este ítem, pero aquí nos dirá, si algún trabajador necesita ir a una cita médica, yo le tengo que notificar antes al empleador, tengo que soportarlo a través de un certificado de que tengo la cita o que estuve en urgencias, ¿cierto? Para que esto me valga como un tema de licencia. ¿Qué es lo que sucede acá? Que no nos podemos negar en primera medida, ¿cierto? Lo segundo es que se le pagará por el tiempo que estuvo, ¿cierto? Y como hablamos de licencia, podrá incluso abordarse de un día completo, ¿cierto? Podrá decir que estuvo todo el día, etcétera. Y a diferencia de la incapacidad que uno hace un recobro a partir del tercer día, aquí todo lo debe asumir el empleador. Y el segundo ítem que se desarrolló, que esto no es un mito, sino que sí se desarrolló a través de esta reforma, y es el permiso, o mejor dicho, la licencia para los padres o acudientes de ir al centro educativo del menor para que atienda, para que reciba las notas, o si van a regañar al menor, para que atienda el padre o madre o acudiente. Entonces, en este caso, se desarrolla como esa posibilidad de acudir y será algo que debemos otorgar en las compañías. Pues, digamos, lo que quería hacer con mucho énfasis en este ítem. Y aquí creo que de pronto no está en el temario, pero sí me quiero meter en un concepto que nos trae el artículo aquí, que son 70 artículos de la reforma que hemos tratado de hacer como lo más importantes, pero sí quiero como traer a colación de algo muy interesante para las compañías de hasta 50 trabajadores, que se desarrolla un incentivo que se llama el CREA, que es un subsidio que se va a entregar de un 25% del salario mínimo a aquellas empresas que contraten jóvenes, que contraten mayores de 50 años o mujeres, y por cada trabajador adicional se le va a reconocer un 25% de un salario mínimo. Esto está en desarrollo, tienen que emitir un manual de formulación de cómo hacer el desarrollo de este incentivo. No sé si lo recuerdan de pronto los demás, algo entregado al gobierno, por ejemplo, en pandemia, que se llamó el PAEF. Posteriormente el gobierno actual también entregó como unos auxilios y demás por temas de contratación. Aquí se replica por 6 meses como este auxilio, que todavía no está vigente, falta el manual operativo, pero próximamente nos van a ayudar a las empresas de hasta 50 trabajadores en principio. Gracias, Daniel. Un minuto entonces de cierre, ya Daniel hizo su cierre, Sara, después Ubaldo, y después vamos a paso a Sandra. Sara, adelante. Bueno, creo que una de las preguntas que más se ha reiterado es el tema de los aprendices, ¿cierto? El contrato de aprendizaje y particularmente el tema de la vigencia. Yo creo que es importante tenerlo presente que la interpretación de la norma es que a partir del 25, ¿cierto?, se adquieren ciertos derechos puntualmente para los aprendices de acuerdo con el cambio en el contrato. Sin embargo, como lo explicaba en el punto específico del desarrollo del contrato de aprendizaje o el contrato fijo, especial a término fijo, esa es una interpretación. Realmente las interpretaciones se están dando de manera general, ¿cierto? Hay algunas posiciones, es natural que se presenten diferentes como situaciones, ¿cierto? Conceptos, porque al final existe una ausencia de reglamentación. Y desde el punto de vista de esa ausencia, mientras que no se materialicen las dudas de las entidades correspondientes, particularmente pues Ministerio de Trabajo y SENA, ¿cierto? Mientras que no exista una materialización propia de a partir de cuándo, si sí o no, las regulaciones, la reglamentación, pues el debate claramente va a estar abierto, ¿cierto? Nuestra recomendación, siempre nosotros estaremos muy atentos de cualquier cambio o adición o reglamentación que se presente a efectos de poder, digamos que, tener ya un soporte adicional que sería una reglamentación. La entrada en vigencia, reitero nuevamente, a partir del 25 de junio, todo lo que se haya consumado con anterioridad, pues obviamente no va a entrar a hacer revisiones, ¿cierto? O que hagan revisiones desde el punto de vista de un retroactivo, por ejemplo, etcétera, etcétera, preguntas que surgen. 25 de junio del 2025 hacia el futuro. Gracias, Sara. Doctor Don Ubaldo. Sí, señor. Bueno, punto interesante, no sé si alguno lo planteó dentro de sus temas, pero ya no se requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo para
ejecutar el trabajo suplementario, podemos disponer del mismo. Recordemos que en la semana pues no puede superar el trabajo suplementario las 12 horas ni en un día las 2. Y el tema es que si no debemos llevar un registro de las horas de trabajo suplementario, una relación de cargos y el pago de las mismas. Si el trabajador no los pide, debemos entregárselo. Si una entidad competente lo pide, también debemos entregárselo. Si no estamos cumpliendo con ese pago, pues la sanción, sin perjuicio de las demás sanciones, nos suspenderán esa autonomía de disponer de trabajo suplementario durante 6 meses. Eso, bonus. Ahora, importante el cumplimiento laboral del empleador en Colombia, sumamente importante. El cumplimiento laboral no se basa simplemente en pagar las prestaciones sociales en debida forma, es una estructura mucho más amplia. Si nosotros a veces hacemos planeaciones tributarias, también hagamos planeación del talento humano, optimizamos gastos en temas de talento humano, temas de horarios, temas de horas extras, en tema de, no lo he hecho, no lo he hecho, con justa causa, sin justa causa, nos podemos ahorrar una indemnización, sí, no, etcétera. Y mitigamos riesgos, porque sí, el Ministerio del Trabajo audita, hace las veces de policía en inspección en cuanto a estos asuntos, y en cualquier momento lo pueden auditar, y si encuentran que hay algo que no esté conforme a los derechos laborales mínimos, pues podrá imponer una sanción en los términos del 486 de 1 a 5.000 veces el salario mínimo. Así que quiero hacer énfasis en la importancia de dar un debido cumplimiento a las normas laborales dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sería esa mi conclusión final. Gracias. Bueno, desde el debate como tal, desde el conversatorio que acabamos de tener, les agradezco, Daniel, Ubaldo y Sara. Creo que mi labor aquí moderando se cumplió, y le concedo la palabra al doctor Didier Sánchez para el cierre de este webinar. Oye, muchísimas gracias. Oye, qué mañana tan productiva. Wow.